El empleador no podrá en ningún caso calificar esta salida como intempestiva e injustificada para configurar la causal de abandono de trabajo establecida en el artículo 160, número 4, letra A, del Código, ¿no es cierto?, en comento, o como fundamento de una investigación sumaria o de un sumario administrativo en su caso. ¿Por qué vino a regularse esto específicamente? Porque podría ser susceptible de duda que un funcionario o un trabajador que, ¿no es cierto?, pertenezca al cuerpo, ¿no es cierto?, de bomberos X, bien, asista a una emergencia en que es solicitada, ¿no es cierto?, la ayuda de varios cuerpos de bomberos, estoy por favor suponiendo, y él vaya y se levante de su puesto de trabajo y salga raudamente, ¿no es cierto?, a acudir a esta emergencia. El empleador no puede decir, no, tú no puedes irte sin avisarme antes, ¿no es cierto?, con anterioridad, ¿no es cierto?, a mí, que vas a hacer uso, ¿no es cierto?, de este permiso. ¿Por qué? Porque, como les acabo de mencionar anteriormente, la ley ya le establece al empleador que él no puede, ¿no es cierto?, calificar si es bien o mal la salida con respecto a acudir a una emergencia de este voluntario de cuerpo de bomberos. Para aquello, la ley, ¿no es cierto?, ha establecido en el tercer punto que el empleador podrá solicitar a la comandancia, ¿no es cierto?, de bomberos respectiva la acreditación de la circunstancia, ¿no es cierto?, señalada en el artículo 166 ter con respecto, ¿no es cierto?, al permiso para acudir a una emergencia de este voluntario de cuerpo de bomberos. Entonces el empleador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Posteriormente, ¿no es cierto?, solicitarle a la comandancia pertinente del cuerpo de bomberos que pertenece este trabajador el certificado que acredite, ¿no es cierto?, la concurrencia de aquello. Para aquello, ¿no es cierto?, les incluí el ordinario 2880 de mayo del 2016 que vino a fijar sentido a todo, ¿no es cierto?, lo mencionado anteriormente con respecto a los voluntarios, ¿no es cierto?, de los cuerpos de bomberos. Feriado anual. La ley establece claramente que todo trabajador que cumple un año tiene derecho, ¿no es cierto?, a 15 días hábiles de feriado legal. Bien, en efecto, cuando la ley establece hábiles, vuelvo a retomar lo que mencioné anteriormente, que tanto en la ley laboral, en el artículo 67, bien específicamente, y el artículo 48 del Código Civil establecen que el día sábado es un día inhábil para los efectos del feriado. Bien, las reglas aplicables para, ¿no es cierto?, el feriado anual, la época la establece, ¿no es cierto?, el mismo artículo que les mencionaba anteriormente, el 67, que establece claramente, ¿no es cierto?, la época en la cual deberá concederse ya el feriado anual a los trabajadores, de preferencia en primavera y verano. Bien, como la ley establece aquello, también existe lo que les mencioné anteriormente, la liberalidad de las partes, en los cuales se puede conceder, ¿no es cierto?, el feriado legal a un trabajador X que ya tenga derecho a aquel, ya posteriormente a la primavera y verano, en el invierno, en el otoño, llegando casi a fines de año, en la semana, ¿no es cierto?, de las fiestas patrias. ¿Por qué? Porque las partes lo pueden acordar. Bien, esa es la liberalidad que la ley, ¿no es cierto?, lo otorga. Bien, siempre tenemos que pensar que la ley establece que las 2 primeras semanas tienen que ser continuas. Bien, y los otros 5 días, dentro de esos 15 días hábiles, ¿no es cierto?, son fraccionados de común acuerdo. Y ahí las partes acuerdan, ¿no es cierto?, en el momento específico cuándo se los van a tomar. Recordemos que existen variadas circunstancias y eso va a depender netamente de la empresa. Bien, la empresa es la que determina junto al trabajador, ya, cómo tomarse, ¿no es cierto?, el feriado posterior, ¿no es cierto?, a las 2 semanas. Bien, me estoy refiriendo netamente en términos generales. Ahora bien, el decreto, ¿no es cierto?, el decreto supremo 969 del año 33 aún está vigente y muchas veces la Dirección del Trabajo sanciona a los empleadores cuando no cumplen, ¿no es cierto?, respectivamente con respecto a la facultad que esta norma le otorga al trabajador, la facultad de que él solicita el feriado. No es que el empleador se lo imponga cuando él, ¿no es cierto?, así lo estime conveniente, sino que es el trabajador, ¿ya?, que la ley
le otorga la facultad para que él solicite el feriado. Ahora, la normativa del año 33 establece específicamente que el trabajador tiene que conducirse al empleador específicamente, ¿no es cierto?, y notificar de aquello 30 días antes de hacer uso de su feriado legal. Bien, en la costumbre, ¿no es cierto?, del día a día, como principio de la realidad, esto muchas veces no ocurre, ¿ya? Pero eso va a depender, como les mencioné anteriormente, de cada empresa, de cada empleador. Bien, de acuerdo, ¿no es cierto?, con esto, ya, la ley cuando establece en este decreto supremo, ya del año 33, también establece, ¿no es cierto?, cómo debe proporcionarse la cantidad de trabajadores que pueden salir de feriado específicamente en primavera y en verano, ¿ya? Y ahí establece que son 4/5 partes, ¿no es cierto?, de la empresa, que pueden salir, ¿no es cierto?, de vacaciones, y las otras, ¿no es cierto?, deberán seguir prestando sus servicios. ¿Ok? Se los dejo claro porque ahí lo establece, me parece que está establecido en el artículo 43 siguiente del Decreto Supremo 969, bien, del año 33. Ahora, la compensación en dinero. El artículo 73 del Código de Trabajo prohíbe, y lo digo prohíbe porque lo declara, ¿no es cierto?, como una prohibición ilegal, que el empleador pague el feriado legal anual. Recuerden que el único feriado al cual yo puedo acceder a una compensación o acuerdo o negociarlo, ya es el feriado progresivo. Es lo único que la ley le permite, ¿no es cierto?, a un trabajador, ya sea individual o colectivamente, negociar por ese feriado progresivo. El feriado básico anual de 15 días hábiles no es negociable en dinero. Bien. El feriado progresivo, que le decía anteriormente, el artículo 68 del cuerpo legal laboral solo establece que es materia de negociación individual o colectiva. O sea, con eso se lo dice todo. Ahora, existe también, ¿no es cierto?, el feriado colectivo, que la ley le otorga la facultad al empleador para cerrar en una época X, ¿no es cierto?, una parte al establecimiento completo o una sección, ¿no es cierto?, del establecimiento, y otorgar el feriado colectivo, el cual no puede ser inferior a los 15 días hábiles. Derecho a fijar la fecha, lo que le hacía mención anteriormente. El artículo 43 del Decreto Supremo 969, el trabajador debe solicitar, ¿no es cierto?, con 30 días de anticipación, la fecha en que desea hacer uso del feriado. Debe hacerlo por escrito y en duplicado. ¿Por qué? Porque el trabajador también tiene que quedarse, ¿no es cierto?, con una copia de lo que ha firmado, ¿no es cierto?, su jefe, el gerente, el dueño de la empresa, etc. 5. Y aquí, mencionando anteriormente lo del número 4, y aquí vuelvo a mencionar, la ley faculta al trabajador la facultad de solicitar el feriado, no recae, ¿no es cierto?, sobre el empleador, sino que sobre el trabajador. Bien. Ahora, si el empleador decide no otorgárselo en esta fecha, tendrá, ¿no es cierto?, le da también la ley la facultad al empleador para sobreponer sobre el feriado que está solicitando el trabajador las necesidades, ¿no es cierto?, de la empresa, o del servicio, mejor dicho. La necesidad de la prestación del servicio, ¿bien? Y ahí, obviamente, el trabajador otorga, le entrega la documentación por escrito solicitándole la solicitud de feriado al empleador en la fecha X, y el empleador de manera igual, ¿no es cierto?, deberá responder por escrito por qué no se la puedo dar en ese periodo. 5. El feriado legal son 15 días hábiles, por lo que claramente deben contabilizarse solo de lunes a viernes, independiente que la jornada esté distribuida de lunes a viernes o de lunes a sábado. ¿Ok? Siempre, no importando cómo sea la distribución de la jornada, lunes a viernes, lunes a sábado, lunes a domingo con un día libre en la semana, etc., siempre el feriado son días hábiles, porque así la ley laboral y supletoria del Código Civil ha establecido. El sábado no es hábil para ninguno de los efectos del feriado. Por ende, el domingo tampoco. La ley expresamente declara que para estos efectos el día sábado es siempre inhábil, será siempre inhábil, ¿no es cierto? Y eso lo establece el artículo 69 del Código del Trabajo. En la parte inferior, ¿no es cierto?, de esta lámina, les mencioné, ¿no es cierto?, le estoy mencionando un ordinario que es el 2604 del mayo del 2016, que habla específicamente del feriado legal, son por regla general días completos. Y ahí les establecí, ¿no es cierto?, qué artículos son los que establece el Código del Trabajo y cuáles son los que establece, ¿no es cierto?, el Código Civil.
para su conocimiento. Vamos a entrar en un ejercicio. Bien, hay un ejercicio práctico que me gustaría compartir con ustedes. Uno de ellos, ¿no es cierto?, tomé el mes de julio presente del año 2017, el cual establecí, ¿no es cierto?, desde el 1 al 31 del presente mes. En cuestión, preguntas básicas o casos puntuales que se pueden dar como para que los vayamos aclarando. Un trabajador con jornada de lunes a viernes se toma vacaciones de 15 días a contar del jueves 6, ¿ya? Los marqué en azul los días, ¿no es cierto?, que son tomados como parte del feriado legal del trabajador, que empieza, ¿no es cierto?, su feriado a contar del 6, ¿ya?, del 6 de julio. ¿Ok? Ese es su primer día de vacaciones. Pregunta que nace: ¿cuándo debe reintegrarse el trabajador? Es más que obvio que si el sábado es un día inhábil, yo tengo que contabilizar, ¿no es cierto?, de lunes a viernes los 15 días. Por ende, el trabajador debería volver. ¿Cuándo? El día 27. Bien. El segundo caso, ¿ya? Un trabajador con jornada de lunes a sábado se toma vacaciones 10 días y las comienza el 17 de julio. Se los marqué acá con subrayado el mismo azul para no confundir tanto y no meter tantos colores, porque recordemos que la jornada antes dicha en el caso número 2 de este trabajador o de estos dependientes es de lunes a sábado. Entonces, ¿a qué los quiero llevar yo? A saber cuándo este trabajador tiene que reincorporarse a sus funciones. Si yo tengo pactado una jornada de lunes a sábado, yo legalmente debería reincorporarme ¿cuándo? Y se lo marqué aquí, ¿no es cierto?, subrayado, el día 29. ¿Por qué? Porque mi jornada incluye, ¿no es cierto?, un día sábado. Por ende, el festivo justo termina un día hábil. Entonces la ley y la jurisprudencia administrativa ha establecido que el reintegro para aquellos trabajadores que tienen una jornada distribuida de lunes a sábado, de lunes a domingo, si su festivo termina el día viernes, tendrá que reincorporarse el domingo o el sábado o el domingo que corresponda. ¿Ok? Específicamente, ¿por qué les aclaro esto? Porque puede suceder que en la práctica laboral, recordemos que también aquí hay precedencia de las prácticas reiteradas laborales. Si el empleador, ¿no es cierto?, que ha establecido por contrato una distribución de lunes a sábado con los trabajadores que les prestan sus servicios, da por costumbre que ellos vuelvan, que no vuelvan el día sábado, sino que vuelvan, ¿no es cierto?, el lunes siguiente de la siguiente semana, eso es una práctica. Y esa práctica, ¿no es cierto?, se pueden dar. Así como toda otra práctica que libremente la ley le otorga a las partes. Sobre el fraccionamiento del feriado. El artículo 70 del Código del Trabajo establece que el exceso por 10 días se puede fraccionar de común acuerdo entre las partes. Los requisitos puntuales. Solo exceso de 10 días hábiles. ¿Por qué? Lo que le mencionaba anteriormente, que el feriado, ¿no es cierto?, al principio de los 15 días hábiles, las 2 primeras semanas tienen que ser continuas. ¿Bien? Salvo, vuelvo a reiterar lo mismo, que pueden haber acuerdos entre las partes y que libremente, ¿no es cierto?, lo pueden hacer. 2. Acuerdo de las partes, lo que mencioné anteriormente. No se considera la antigüedad para poder fraccionar el feriado. Según la jurisprudencia, no existe un orden en el cual deban tomarse los días fraccionados a los 10 días corridos. Depende del acuerdo, ¿no es cierto?, de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tomarme 5 días fraccionados antes de que tenga el derecho a mi feriado o posteriormente. Entonces, la ley le otorga la libertad a las partes. Siempre recuerden que en estos aspectos hay libertad. No pasando a llevar lo que obviamente la ley establece. ¿Te das cuenta? Jamás puede compensarse en dinero el exceso sobre los 5 días siguientes. O sea, no puedo decirle al trabajador, te compenso los 5 días que te quedan de los 15. El dictamen que les incluí al final, ¿no es cierto?, de esta lámina del año 2013, establece que las partes de la relación laboral de común acuerdo, vuelve nuevamente a mencionar el acuerdo, podrán fijar la oportunidad en que el trabajador hará uso del feriado en forma fraccionada, pudiendo acordar que éste se haga efectivo con anterioridad al otorgamiento del periodo de los 10 días hábiles continuos
que por tal concepto establece la ley o con posterioridad. ¿Se da cuenta? La misma norma te lo permite. Y obviamente que hay un acuerdo. Porque puede existir que yo entre a trabajar el 1 de enero y recién lleve, ¿no es cierto?, 7 meses trabajando con la empresa. Puede ser que el empleador de su plena liberalidad, ¿no es cierto?, otorgue al trabajador días que aún, ¿no es cierto?, no ha llegado a la fecha para que él tenga derecho a este feriado. Y se da muchas veces. Y eso pasa, ¿no es cierto?, porque hay libertad en este aspecto con respecto al feriado legal. Acumulación de feriados. Esto siempre es importante mencionar que la ley, con respecto, ¿no es cierto?, al feriado, establece, ¿no es cierto?, que se puede acumular, ¿ya?, 2 periodos consecutivamente de común acuerdo entre las partes, y el empleador, ¿no es cierto?, no puede imponer, ¿no es cierto?, la acumulación. Recordemos, ¿no es cierto?, que la facultad que la ley otorga para solicitar el feriado se la otorga al trabajador. Bien, por ende, si el empleador quisiera responder sí o no a esta solicitud, lo tiene que hacer por escrito. Ahora bien, con respecto a aquello, muchas veces no existe el acuerdo, ya lo que se da en la praxis, no existe el acuerdo de acumular 2 o más periodos de vacaciones. Y se da muchas veces en la empresa que el trabajador no la solicita, o que el empleador no se la otorga, o pasa el tiempo y el trabajador no se las quiere acumular, o se las quiere tomar en una fecha X. Pueden pasar miles, o muchas circunstancias por las cuales se da. Ahora, hay discusión acerca del efecto jurídico, con respecto, ¿no es cierto?, a la acumulación, ¿ya?, del feriado legal. 1. Postura de la inspección. La acumulación de dos periodos consecutivos solo constituye una infracción a la ley, ¿no es cierto?, laboral, que en ningún caso se origina la pérdida de dicho feriado para el trabajador. Razón, enriquecimiento, ¿no es cierto?, sin causa para el empleador. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, ¿no es cierto?, yo como el empleador puede tratar de aclarar o querer, ¿no es cierto?, que el trabajador pierda este derecho por no llegar, ¿no es cierto?, a un acuerdo de acumulación de feriado o porque el trabajador no lo solicitó. La ley laboral, en este caso en la administración, la jurisprudencia administrativa estableció que el trabajador jamás pierde ese derecho en la relación laboral, ¿ya?, salvo que concurran, ¿no es cierto?, ciertas circunstancias que están postuladas, ¿no es cierto?, en el número 2, ¿ya? Los periodos acumulados que superen los 2 años podrían estar prescritos. Según lo determina el artículo 480 del Código del Trabajo, se requiere sentencia judicial que así, ¿no es cierto?, lo declare, tanto dentro de la relación laboral actual o cuando la relación laboral quiera terminar o el empleador le quiera poner caducidad o término. Ahí, para no pagar el exceso de los 2 años, el empleador sí o sí, ya quien alegue la prescripción legal tiene que acogerse a ella. O sea, yo la tengo que tener antes de pagado el finiquito. Y eso se obtiene por sentencia, ¿no es cierto?, judicial. Prescripción del derecho. ¿Ok? Lo mismo sucede en la relación laboral. Cuando la relación laboral está activa, yo como empleador tengo que tener específicamente ganado, alegado, ya, mediante resolución, la prescripción. Remuneración durante el feriado. El artículo 71. El trabajador tiene derecho a recibir su remuneración íntegra durante su feriado, y para entender a qué se refiere este concepto se distinguen 2 cosas, entre ellas: A, remuneración fija. La remuneración íntegra está constituida por el concepto de sueldo del artículo 42. Bien, recordemos que el artículo 42 establece qué se entiende por remuneración, ¿ya? Y ahí establece conceptos que dan a entender que sueldo es considerado parte del sueldo, considerado como sueldo base, bien, y los otros son remuneraciones, ¿no es cierto?, establecidas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el sueldo es una remuneración, así como la gratificación, como los bonos, como los premios, las comisiones, los incentivos, la semana corrida, etcétera, que esté categorizado como parte, ¿no es cierto?, de una remuneración, ¿no es cierto?, va a configurarse como tal.
Bien, recordemos que el artículo 41, en el inciso segundo, ya el artículo 41 establece que lo que constituye remuneración, los dineros o en especie otorgados, ¿no es cierto?, ya constituye aquello, y que en el inciso segundo del mismo artículo 41 establece lo que no es remuneración, y ahí obviamente son solamente 7 monumentos que no se consideran para la ley laboral como remuneración. Bien, la letra B, remuneraciones variables, lo que establece también, ¿no es cierto?, el artículo 42 cuando habla de premios, comisiones, incentivos, etc. Remuneración variable, la remuneración íntegra está constituida por el promedio de lo ganado en los últimos 3 meses trabajados. Ejemplo, ¿ya? Las comisiones, tratos, premios, incentivos, etc. Vamos, un ejercicio, ¿no es cierto?, práctico acerca del cálculo de las vacaciones cuando existen remuneraciones variables. La jurisprudencia administrativa y también la judicial se ha apegado, ¿no es cierto?, específicamente que para sacar un promedio de base para pagar el feriado de un trabajador que tiene remuneración, ¿no es cierto?, fija, más variable, mixta, como nosotros la reconocemos, ya el empleador en ese periodo de feriado legal anual compense o pague, mejor dicho, a ese trabajador ya esos días de feriado, ¿no es cierto?, legal. Para aquello vamos a utilizar el precepto antes dicho, que se debe, ¿no es cierto?, promediar las 3 últimas remuneraciones de carácter variable. Por ende, la ley cuando establece claramente, ¿no es cierto?, que son remuneración íntegra, o sea, en la cual el trabajador haya concurrido a sus labores el mes, ¿no es cierto?, completo. Bien, de aquellos meses, la normativa establece que quedan excluidos los meses en donde hayan ocurrido licencia médica, aunque sea un solo día, por dar un ejemplo, o donde el trabajador haya tomado feriado legal. Porque no puede sacarse un promedio de otro promedio. ¿Ok? En esencia, ¿no es cierto?, el promedio de 3 meses, hablamos de comisiones de bono variable. Bien, coloqué unas cantidades dentro de este recuadro, agregué un mes con licencia, lo cual, ¿no es cierto?, no se toma en cuenta, y, ¿no es cierto?, los promedié en los 3, los cuales me da una cantidad X que son 441.630. Bien. Ahora, ¿qué sucede con los meses en los cuales el trabajador que puede darse ha inasistido injustificadamente a prestar sus servicios? Bien. Recordemos que legalmente la justificación para no asistir a prestar mis servicios acordados a través del contrato, bien, solamente se dan ya lo que ha dicho la Dirección del Trabajo, licencias médicas, y obviamente, ¿no es cierto?, lo que ha establecido la Corte, en esencia, ¿no es cierto?, que son los certificados médicos o cualquier otro documento o acreditación, ya, que le haya permitido al trabajador no asistir a prestar sus servicios, se toman como, ¿no es cierto?, justificativo de inasistencia. Ahora, lo único que va a poder acceder al pago de esos días como inasistencia el trabajador es cuando hay una licencia médica por la que se le va a pagar subsidio. O que las partes en el contrato de trabajo, individual o colectivo, hayan acordado, ¿no es cierto?, el pago de esas licencias médicas o de esos días, ¿no es cierto?, de inasistencia. Bien. ¿Por qué le hago este punto? ¿Por qué? Porque la inasistencia justificada, ¿no es cierto?, dentro, para la base del promedio de los 3 meses, la jurisprudencia administrativa ha establecido que debe considerarse como parte del promedio de los 3 meses. O sea, si yo tuviera en el primer mes, ¿no es cierto?, comisión por bono variable de 500.000 pesos, en el segundo mes hubiera un mes en el cual el trabajador faltó 3 días porque no se le dolía la guatita, porque fue a un centro, ¿no es cierto?, de atención primaria y solamente le dieron un documento, se debe considerar también como parte de la base de cálculo del promedio, ¿ya? Como la parte de los 3 meses. Lo único, recordemos siempre, los únicos meses que no les sirven a ustedes para sacar un promedio son cuando el trabajador haya incurrido en licencia médica o, ¿no es cierto?, cuando haga uso de sus permisos legales. Llamémosle uno de ellos el feriado legal. Vacaciones y remuneraciones variables. Aquí le hice el ejemplo puntualmente con el promedio que sacamos anteriormente, utilizando obviamente también el mes de julio, ¿no es cierto?, del actual año.
utilicé, ¿no es cierto?, la tendencia que había un trabajador X, ya, que percibía remuneración fija y variable, la llamada mixta, en la cual, ¿no es cierto?, empezaba a tomar su periodo de vacaciones desde el 10 de julio al 21, ¿no es cierto?, de julio, que es día viernes. Bien, están marcados en azul. Pero ustedes se van a encontrar, ¿no es cierto?, que el sábado y domingo 15 y 16 están marcados en azul, pero además subrayados. ¿Por qué? Paso, ¿no es cierto?, a explicarlo. Se hizo una estructuración, una ficción, ya, de una remuneración mixta y una jornada de lunes a sábado, donde existe un sueldo base, tratos, ¿no es cierto?, del mes, horas extraordinarias, gratificación, donde sacamos, ¿no es cierto?, ya lo variable acerca, ¿no es cierto?, del trato del mes. O sea, tomamos todo aquello ficticiamente y al trabajador le va a corresponder en el mes, ¿no es cierto?, en el mes, ¿no es cierto?, presente, que el pago de las vacaciones, ¿no es cierto?, va a ser de 176.652 pesos, aparte de todo lo otro que percibe. Recordemos que el promedio que anteriormente nos había dado era de 441.630. Bien, ese es el promedio en 3 meses, porque tomé todas las comisiones anteriormente que estábamos sacando y lo dividimos en 3 y nos dio, ¿no es cierto?, el promedio de 441.630 por la regla general que la norma nos entrega. Luego, esos 441.630 lo divido en 30, ¿ya? Recordemos que el número 30, así como lo ha declarado la jurisprudencia administrativa, la superintendencia, ya, de seguridad social y la dirección del trabajo, el número 30 para todos los efectos de cálculo de día, de hora, etcétera, es solamente un número que me lleva a sacar el valor día de un trabajador remunerado mensualmente. ¿Ok? No le sirve para saber cuánto es lo que tengo que pagar o cuánto es lo que tengo que descontar. El resultado, ¿no es cierto?, después de la división en 30 es de 14.721 por, ¿no es cierto?, 12 días que abarca, ¿no es cierto?, el periodo en el cual concurrió el feriado legal de este trabajador. Bien, por lo cual dio el resultado de 176.652, ¿ya? Valor completo. Ahí me equivoqué un poquito, pero fue el valor completo, ¿no es cierto?, por todos los días. Ahora bien, si ustedes se fijan en la parte superior, ya donde está el calendario, el sábado y el domingo está marcado en azul y subrayado. ¿Por qué? Porque la normativa establece que el trabajador que percibe remuneraciones de carácter variable permanente y que se utiliza, ¿no es cierto?, este promedio para, ¿no es cierto?, pagar esos días de promedio compensado de vacaciones, bien, se deben incluir los días inhábiles que coincidieron con este periodo. Regla general: si un ejecutivo comercial, estoy suponiendo, se toma 2 semanas de vacaciones a contar del 10 y del 21, bien, la ley me obliga a que, además de esos 10 días hábiles, yo tenga que considerar dentro de este promedio para este pago final, ya, el día 15 y el día 16, porque así la normativa jurídica administrativa, ¿no es cierto?, de la Dirección del Trabajo lo ha establecido. Bien, para que se entiende, ¿no es cierto?, para que no haya un decremento de lo que percibe el trabajador, ¿no es cierto?, en ese periodo. Bien, ahora bien, se puede dar que también en algunas empresas, porque hay una práctica laboral reiterada, ya, el empleador también pague el día e incluya el día 22 y el 23 como parte, ¿no es cierto?, de este promedio, para pagar este promedio de feriado legal. Bien, en específico para aquellos trabajadores que tienen remuneraciones variables, ¿no es cierto?, y que hacen uso de su feriado legal. Pero eso es una práctica, pagar el 22 y el 23 posterior, ¿no es cierto?, a la incidencia del feriado, porque les vuelvo a recalcar, la ley establece, la normativa establece específicamente que se deben considerar los días inhábiles que coinciden dentro de este periodo. Entonces, ¿cuál me coincide solamente? En la regla general, el 15 y el 16, porque su feriado justo termina el día viernes. ¿Ok?